Hola a todos, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a aprovechar el brillo solar para hacer unas pruebas de fuego a estos paneles solares, algo que les será muy útil si eres un viajero o te gusta ir al campo y quieres mantener tus dispositivos con batería, aun si estás en el bosque o en el desierto. Bienvenidos a unas nuevas pruebas de fuego. Te comento rápidamente las características de los paneles que tengo en prueba. El primero es un panel monocristalino hecho de polisilicio. Si el clima tiene buenas condiciones, nos debería dar una potencia de 15 watts, una salida de 5 voltios con 3 amperios. Este panel incluye una salida con dos puertos USB. Las medidas son de 19 centímetros por 22 centímetros. El segundo panel también es un panel monocristalino, pero al parecer tiene un recubrimiento distinto. Este panel tiene menor potencia, solamente nos va a dar una salida en buenas condiciones, una salida de 10 watts, 5 voltios con 2 amperios. Este segundo panel mide 14 centímetros por 26 centímetros, ligeramente más pequeño que el primero. La prueba que hice con el primer panel solar de 10 watts y 3 amperios de corriente a un celular con 4000 mAh de batería y que usa un cargador de 2 amperios. Lo hice primero por la tarde en un día en que no había mucho sol y he dejado el cargador conectado al celular por más de 30 minutos y el celular solo cargó 1% de batería. La cantidad de energía que entregaba el panel no era suficiente, por lo que tuve que hacer las pruebas en un día con mayor intensidad de rayos solares. Así que al día siguiente, a la 1 de la tarde, hora en la que el sol estaba a plena radiación, volví a hacer las pruebas y esta vez ya midiendo los valores que nos entregaba el panel solar y usando un medidor de energía marcó lo siguiente: 5.1 voltios de salida, y conectado al celular esto bajó a 4.79 voltios y 0.52 amperios. No llegaba a 3 amperios como indica en las características, pero aún así lo dejé cargando por un par de horas. Los resultados que obtuve eran variados, ya que la primera vez que cargué el celular con el panel, en una hora obtuve una carga de 45% de batería con el celular apagado. Esta vez en la grabación vamos a ver que luego de varias revisiones, el celular logró una carga de aproximadamente 30% de batería en casi una hora y media. Esto también va a depender del estado de su batería y de la condición del celular y de la capacidad también de la batería del celular. Como repito, este teléfono es de 4000 mAh de batería y aunque este celular ya comienza a drenar mucho la batería, logró cargar 30% de batería en una hora y media, algo que nos va a ser de mucha utilidad si nos vamos de campamento y no hay lugar donde podamos cargar el celular para poder comunicarnos. Y así no hacer algo como esto. También si hacemos una revisión en el mismo celular, vamos a ver que la aplicación Ampere nos indica que está recibiendo aproximadamente 150 mAh de batería, algo que es muy poco, pero para un panel solar como este será suficiente para cargar un dispositivo al 100% de batería en unas 3 horas aproximadamente. Pero como ya repito nuevamente, dependerá de la capacidad de la batería y del estado de la misma. En la siguiente prueba usé el panel solar de 10 watts, pero este tiene una salida máxima de 1.2 amperios. Y el celular que estoy usando necesita de al menos una salida de por lo menos 3 amperios, así como lo tiene en el panel anterior. Esto es porque este celular tiene una carga rápida y por lo tanto necesita más amperaje. Este panel nos entrega 5 voltios, pero nos entrega 0.05 amperios. Algo que será muy poco para cargar el celular, pero de todas formas hice la prueba. El celular lo conecté con 90% de batería a la 1:48 de la tarde y lo desconecté a las 2:32 pero con 89% de batería. Esto demuestra que aunque el panel solar entregue el mismo voltaje que nuestro cargador, o sea 3.6 voltios a 5 voltios, no va a cargar nuestro teléfono porque el amperaje no es suficiente, como si lo es el primer panel que tiene más salida. En este mismo panel también hice las pruebas con un iPhone, lo conecté a las 2:32 y con 36% de batería y lo dejé ahí conectado por media hora y tampoco subió nada. Por el contrario, lo encontré con menos porcentaje, o sea 35% de batería, al igual que el teléfono anterior. Lo malo de estos paneles solares es que no entregan el amperaje que nos indican los fabricantes, y por el contrario siempre entrega un amperaje inferior, y en este caso el amperaje que nos entrega el panel no llega ni a 1 amperio, es más, no llega a nada. Quizás el panel haya estado con falla, pero si no logró cargar un dispositivo que solo utiliza 1 amperio de energía, no logrará cargar nada que sea mayor a esto.
Volvimos a hacer las pruebas en el primer panel solar de 10 watts y esta vez puse a cargar una tablet que requiere un cargador de 5 voltios y 3 amperios, pero aquí sí tuvimos un cambio, y es que aunque en la anterior prueba sí logró cargar el celular, esta vez no logró cargar la tablet. Que aunque necesite la misma cantidad de voltaje y amperaje, esta tablet tiene una batería de 7000 mAh de batería, por lo tanto requiere un panel que tenga más potencia. Voy a suponer que requiere un panel aproximado de 20 a 25 watts como muchos que ya hay en el mercado, para así asegurarnos que sí podemos cargar dispositivos grandes como una tablet o un iPad. Con esto llegamos a la conclusión de que es importante que el panel solar que compremos tiene que cumplir con las características aproximadas de nuestro cargador y también con las características que necesita nuestro dispositivo. El inconveniente de estos paneles solares es su tiempo de carga, ya que se puede extender por varias horas. Pero si somos unos viajeros podremos aprovechar nuestras caminatas mientras cargamos los dispositivos. También existen cargadores portátiles que incluyen panel solar, pero este panel solar que incorpora en muchos casos es muy pequeño. Es decir, tiene un área de exposición al sol reducida que implicaría muchas horas para una carga completa de la batería, pero muchos de estos cargadores no lograrán cargar tu teléfono por más que lo pongas al sol todo el día. Y seguramente te ha pasado que has comprado estos cargadores y tu teléfono, aunque te muestra que está cargando, nunca sube el porcentaje de batería y por el contrario la batería se va descargando poco a poco. Después de estas pruebas les recomiendo que puedan comprar estos paneles solares que tienen puertos USB ya listos para poder conectar el celular, ya que también hay otros paneles solares que no tienen estos puertos USB y para que se pueda conectar al celular hay que adaptar unos reguladores de voltaje además de los puertos USB. Algo que te podría resultar difícil hacer si no sabes algo de electrónica. Así que uno de estos paneles solares te vendría bien si eres un viajero aventurero o una persona que viaja constantemente a lugares donde los puntos de carga no son suficientes o peor aún no existe alguno. Puedes ver aquí los paneles solares que son más recomendables según muchos usuarios, y si quieres comprar alguno de ellos o el que he probado, en la descripción de este video te dejo los enlaces para que veas las características. Esto ha sido todo para este video, espero que te haya sido muy útil para saber si es que estos paneles solares te van a ayudar para cargar tu teléfono cuando vayas de viaje a lugares donde no existe ningún punto de electricidad. Esto ha sido todo, nos vemos hasta la próxima.